He estado visitando este sitio durante un tiempo, así que pensé en compartir mi historia. Es larga y continúa en desarrollo, ya que involucra una batalla por la custodia de la hija de mi amigo. Dado que el caso aún está en los tribunales, limitaré los detalles para evitar incriminarme. Usaré nombres falsos y omitiré algunas partes para mantenerme en el anonimato. Esta historia trata sobre mi ex mejor amigo y socio comercial, y su esposa. Todavía es mi amigo, pero no somos tan cercanos como antes. Esta situación afectó nuestras vidas, por lo que siento que estoy en una buena posición para contarla. Algunos de ustedes podrían verme como el villano, pero pónganse en mi lugar antes de juzgarme. Tal vez lo entiendan, tal vez no, pero de cualquier manera, no me importa. El nombre de mi amigo es Joe. Crecimos juntos en el Medio Oeste. Es un buen tipo, no haría daño a nadie, introvertido, nerd y muy inteligente. Tenemos personalidades opuestas, pero nos llevábamos bien. Somos de la misma edad y disfrutábamos jugando videojuegos juntos. Yo estaba en la banda de rock en la escuela secundaria y me uní al ejército después de graduarme. Joe quería unirse, pero su padre no lo dejó porque era durante la guerra en el Medio Oriente. Su padre estaba en contra de las guerras en el Medio Oriente. No digo que su padre estuviera equivocado, ya que muchos de mis compañeros murieron inútilmente allí. Joe podría haber sido uno de ellos, pero de todos modos no terminó bien para Joe, porque ahora está cumpliendo más de 20 años en prisión. Parece que su destino era terminar en el Medio Oriente o cumplir condena aquí, por culpa de una mujer. No pude evitar preguntarme si podría haber cambiado las cosas, tal vez podría haber detenido su relación con su futura esposa antes de que fuera demasiado lejos. Cuando me dijo por primera vez que estaba saliendo con alguien, yo estaba a punto de terminar mi servicio militar. También me pregunté si era tan culpable como él porque tuve miedo de decirle la verdad. Todavía tengo secretos que no le he contado a Joe y sé que se sentiría destrozado si los descubriera. Después de 8 años de servicio, fui dado de baja honorablemente del ejército, la mayor parte de los cuales pasé en el Medio Oriente. Unos días después de regresar, llamé a Joe para que se uniera a mí en un bar para tomar una copa. Joe ahora estaba muy ocupado y ya había rechazado mi invitación una vez. Se estaba volviendo cada vez más difícil que se tomara un tiempo libre del trabajo. Nos poníamos al día de vez en cuando estaba de permiso, pero nos habíamos distanciado. Joe ahora dirige su propia empresa de manufactura. No unirse al ejército le resultó beneficioso, ya que se graduó con un título en bioingeniería y dirige un negocio de 7 cifras que comenzó menos de 4 años después de que dejé el ejército. Por otro lado, yo pasé 8 años en el ejército y ahora estoy desempleado y sin una habilidad como Eschela y Sebel para un trabajo bien remunerado. Siento que estoy empezando de nuevo. No me sorprendió el éxito de Joe, siempre ha sido el inteligente con todas las respuestas. El propósito de nuestra reunión era convencerlo de que me contratara en su negocio de rápido crecimiento. Hablamos de eso mucho cuando comenzó el negocio mientras yo aún estaba en el ejército. Podría ayudar con las relaciones con los clientes y la obtención de piezas en el extranjero. Hacía muchos viajes a Asia para encontrar proveedores de componentes diseñados por su equipo y pensé que podría ayudar con eso y en otras áreas. Habíamos hablado sobre que me uniera a él después de mi servicio militar, así que ese día llegué temprano al bar con la esperanza de que apareciera, ya que me había cancelado antes. Cuando llegué al estacionamiento, su coche estaba justo detrás del mío. Su negocio ya era exitoso y conducía su coche deportivo soñado. No mencionaré el coche para mantener las cosas en el anonimato. Estaba emocionado de verlo. No lo había visto en 2 años y había ganado alrededor de 40 libras desde la última vez. Intercambiamos saludos mientras entrábamos al bar. Joe no es del tipo que bebe o sale de bares, pero encontrarse en un bar es algo que he aprendido con los años. Durante nuestra conversación, traté de mencionar el trabajo del que habíamos hablado años atrás, pero él seguía desviando el tema. Estaba más interesado en hablar de su esposa China, a quien conoció en China y trajo a Estados Unidos con una visa de cónyuge. Habíamos hablado de ella por teléfono hace 1 año cuando la trajo a los Estados Unidos. Dijo que la conoció hace 2 años mientras viajaba por China buscando proveedores para una pieza que diseñó para su último producto. Ella era su traductora y enlace.
La contrató rápidamente y trabajó desde China durante aproximadamente un año antes de mudarse a Estados Unidos. Ahora se encarga de la obtención de piezas y la distribución de la cadena de suministro, tanto internacional como local, en su empresa. Ambos son dueños del negocio en un 50/50 ahora. Desde que la trajo a Estados Unidos con una visa de cónyuge, tuvieron una boda civil en China, pero ahora ella quiere una boda tradicional en Estados Unidos, como siempre soñó desde que era niña. Joe es un poco nerd y socialmente torpe, así que a menudo se enamora perdidamente de cualquier chica que le muestra atención. Siempre le advierto porque nunca termina bien, así que traté de advertirle sobre esta también. Ella había ganado demasiado control sobre su negocio en poco tiempo. Incluso me dijo que aún no habían tenido relaciones sexuales porque ella quería una boda blanca primero, diciendo que debería ser especial y suceder después de su noche de bodas. Para mí, eso era ridículo y una gran señal de alarma. A pesar de conocerla durante 2 años, traerla a Estados Unidos, darle control sobre áreas vitales de su negocio, vivir con ella durante casi un año y estar casados, aún no habían tenido relaciones sexuales. No soy experto en la cultura china, pero sé que es inusual que una mujer se mantenga célibe después de que un hombre ha hecho tanto por ella. Le pregunté por qué no habían tenido la boda blanca aún y me dijo que sus padres estaban teniendo problemas con la visa, pero estaban cerca de resolverlos porque ella quería que estuvieran allí. No me lo creí y le dije que si fuera yo, ya habría cedido. No le gustó eso y se puso a la defensiva. Le dije que no entendía qué la hacía tan especial. Él dijo que era una gran socia de negocios, muy inteligente, hermosa y trabajadora. Le advertí sobre darle control sobre su negocio y mencioné que muchas chicas asiáticas son hermosas e inteligentes, por lo que eso no la hace especial. También dije que era inusual que aún no hubieran tenido relaciones sexuales a pesar de estar casados durante tanto tiempo. Joe se estaba irritando con mis preguntas y como estaba rompiendo su burbuja al cuestionar las intenciones de su esposa, así que decidí centrarme en por qué estaba allí. Cuando volví a mencionar el trabajo que me había prometido, sentí que ya lo había molestado con mis preguntas anteriores. Su humor había cambiado y ya no quería discutir la oportunidad de trabajo. Este no parecía el Joe que conocía, tal vez porque ahora tenía dinero y sentía que no debía tener una opinión. Al final de la reunión, prometió tentativamente hacerme saber después de reorganizar las cosas para asegurarse de que tuviera un lugar para mí. Después, sentí que mi viejo amigo se había ido, reemplazado por un nerd de negocios enamorado de una chica a la que apenas conocía y que lo estaba manipulando. Decidí que si me daba el trabajo, le diría lo que quería oír y me convertiría en un hombre complaciente. Tenía que velar por mí mismo. Unos 3 días después me llamó e invitó a su casa esa noche. Me preparé como si fuera para una entrevista. Estaba tenso al encontrarme con alguien que solía ser mi mejor amigo porque quería ese trabajo. No quería decir nada que pudiera desagradarle. Entendí que la gente se aleja. Alguien que fue tu mejor amigo hace unos años podría cambiar debido a experiencias y factores ambientales. No estaba seguro si conocería a su esposa, ya que vivían juntos. Llegué a su casa alrededor de las 9 o 10 p.m. Tenía una casa bonita en una buena área de la ciudad, nada demasiado extravagante. En ese momento, aún vivía con mis padres y conducía un coche inútil, así que esto era algo importante para mí. Su esposa estaba en casa cuando entré, parecía muy tímida y adecuada con los saludos. Pensé que tal vez esa era una de las razones por las que le gustaba, además de que era muy hermosa y había preparado algo de comida china para la cena. Después de la cena, los 3 nos dirigimos a la sala de estar para discutir negocios mientras bebíamos vino. En resumen, me ofrecieron el puesto de vicepresidente de Relaciones con los Clientes y Adquisiciones, con 2 empleados a mi cargo. Esencialmente, sería la tercera persona de mayor rango después de Kim, la esposa de Joe. También aprendí más sobre el negocio, que en ese momento tenía 10 empleados. Su sector principal es la fabricación de equipos médicos y componentes, así como piezas para otras industrias. Ingenian y ensamblan piezas con todos los componentes obtenidos de Asia. Visitan a los clientes, determinan sus necesidades, inventan la pieza, la fabrican en Asia y la ensamblan en Estados Unidos. Es un modelo muy rentable si tienes buenos inventores e ingenieros, porque el cliente puede necesitar esa pieza de por vida,
lo que te convierte en su único proveedor. Como tienes la patente, puedes regular el precio sin competencia. También me di cuenta de que Kim estaba más involucrada en el negocio de lo que esperaba. Maneja la cadena de suministro, las relaciones con los clientes, el marketing y algunas contrataciones, mientras que Joe, como presidente, se enfoca en la ingeniería, la calidad y las patentes. Por lo tanto, inicialmente jugaría un papel más de apoyo a Kim que a Joe. Kim habla buen inglés con un acento chino, es hermosa y parece muy competente y bien conectada con proveedores y clientes. Tiene solo 25 años, 2 menos que nosotros. Joe me dijo que estaba acelerando mi contratación porque él y Kim planeaban un viaje de negocios a China y Vietnam en unos meses. Quería que yo lo reemplazara en el viaje para que Kim pudiera presentarme a sus proveedores. Pensó que este sería un buen momento para integrarme al negocio mientras se expandía. Kim hace este viaje al menos una vez cada 2 meses, por lo que sería útil si pudiera ayudar y aprender ese lado del negocio. Durante la reunión tomamos un poco de vino y ambos se relajaron un poco. Mirando hacia atrás, puedo ver que Kim estaba fingiendo un poco frente a Joe, pero ocasionalmente mostraba su personalidad más extrovertida. No pensé mucho en ello y, aunque lo hubiera hecho, no lo habría mencionado sabiendo lo poco que Joe quiere escuchar algo crítico sobre su esposa. Alrededor de una semana después comencé mi formación en el trabajo. Tenía mi propia oficina y me estaban mostrando las cuerdas. 2 semanas después, hubo una exposición de manufactura en Las Vegas con muchos clientes de la industria médica asistiendo, lo que la hacía una gran oportunidad para mostrar nuestros productos y la compañía. Así que Joe, Kim, otro empleado masculino y yo fuimos a la exposición de 3 días. Alquilamos un pequeño stand para el evento. Tuve la suerte de ser invitado al viaje, ya que me brindó la oportunidad de aprender más sobre el negocio al anunciar nuestros productos a los clientes y asistentes. La exposición se llevó a cabo de miércoles a viernes, por lo que planeamos volar el martes por la noche y ser flexibles sobre nuestro regreso según los resultados de nuestras reuniones y cualquier oportunidad adicional. Volamos a Las Vegas el martes por la noche y los 4 nos quedamos en el mismo hotel. Pensé que no tendría la oportunidad de explorar Las Vegas debido a todo el material de marketing y productos que necesitaba revisar. Tenía algunas preguntas, así que decidí visitar la suite de Joe y Kim. Cuando llegué a su habitación de hotel, Joe dijo que Kim había bajado a tomar un descanso. Joe estaba revisando algunos diseños, si mal no recuerdo, pero no pudo responder a todas mis preguntas con claridad porque estaban más relacionadas con el lado del negocio de Kim. Después de reunirme con Joe, salí de su habitación y consideré bajar a ver a Kim. Joe no es el tipo de persona que se queda en el bar solo para beber, no es un bebedor, debe haber una razón, como negocios o ponerse al día con amigos. Cuando bajé a ver si Kim estaba en el casino, la vi charlando con un tipo en el bar. Inmediatamente me hizo señas para que me acercara. Cuando me uní a ellos, comenzaron a preguntarme mi opinión sobre una competencia de carreras de caballos en la que la gente estaba apostando. No sabía nada sobre carreras de caballos, pero sentí que estaban tratando de confundirme porque la habían atrapado. No pensé que hubiera nada de malo en que hablara con alguien en el bar, podría estar buscando oportunidades de negocio, que era la razón por la que estábamos en Las Vegas, ¿verdad? Pero la forma en que reaccionó me dio la sensación de que estaba tratando de encubrir algo. Estaba tomando una bebida y parecía que estaban coqueteando y fueron sorprendidos. Ella trató de disimular como si quisieran mi opinión sobre las carreras de caballos, pero el tipo se fue poco después con una mirada decepcionada. Empecé a hablar con Kim sobre las preguntas que necesitaba aclarar, para entonces ya había tomado un par de copas y estaba más abierta de lo habitual. Siendo una persona sociable, pude involucrarla en la conversación y comenzamos a hablar sobre su relación con Joe. Sorprendentemente, no tenía nada bueno que decir sobre él. Se quejaba de que todo era trabajo, muy crítico y con ideas fijas sobre cómo debería actuar la gente. No agregué nada a sus comentarios sobre Joe, simplemente seguí la conversación, estando de acuerdo con todo lo que decía. Había aprendido mi lección de no meterme entre ellos antes. Fue entonces cuando supe más sobre ella. Nació en China y era hija única. Sus padres eran estrictos y la criaron en un hogar tradicional chino, pero tenía un tío rico que la llevó a una buena escuela y la trajo a Estados Unidos en vacaciones varias veces.
Se graduó de la universidad temprano y trabajó como enlace para negocios chinos y extranjeros, lo que es como conoció a Joe. Hablamos durante al menos una hora conociéndonos. Había pocas personas en el bar, ya que la mayoría estaba en el casino, y todos estaban ocupados en sus propios asuntos. Nos llevamos muy bien esa noche y sentí que se estaba formando cierta química, posiblemente debido al alcohol. Traté de aliviar la tensión sugiriendo que llamáramos a Joe para que se uniera a nosotros, pero ella dijo que Joe ya estaba dormido y quedarse hasta tarde en el bar no era lo suyo. Sabía que tenía razón, no era su tipo de ambiente. Lamenté haber hecho esa pregunta, sintiendo que la tensión era alta, decidí excusarme para ir al baño porque estaba teniendo pensamientos sexuales y sentía mucha tensión sexual en el aire, lo que sabía que era inapropiado. No es que ella estuviera coqueteando conmigo, pero ambos participábamos en un coqueteo de bajo nivel. Podría decir que yo era más el iniciador y ella solo estaba siguiendo el juego. Tal vez podría culpar al alcohol. Decidí excusarme para liberar algo de tensión porque sentía que estaba a punto de traicionar a mi mejor amigo y jefe al involucrarme con su esposa, a quien él amaba profundamente. No quería perder mi trabajo por esto y, además, no era ese tipo de persona, o eso pensaba. Fui al baño para arreglarme los pantalones y, para cuando salí, vi a otro tipo coqueteando con ella mientras ella estaba sentada en el taburete del bar. Se alejó tan pronto como regresé. Cuando me senté a su lado, me di cuenta de por qué atraía tanta atención. Era impresionante, fácilmente un 9 o 10 en una escala del 1 al 10. Notó que la estaba mirando y lo único que pude decir fue que la música era genial y le pregunté si quería bailar, lo cual fue una broma porque la música era terrible. Ella se rió y dijo que era una pista de baile lenta y no le gustaba. Lo dije como una broma, pero ella fue receptiva a la idea a pesar de la música terrible. Le pregunté qué tipo de música le gustaba y mencionó R&B, EDM y música house. Sintiendo que había ido demasiado lejos, le pregunté si quería visitar algunos clubes en Las Vegas que tocaran ese tipo de música. Para mi sorpresa, sabía cuáles le gustaban, como si hubiera estado allí antes. Le pregunté cómo sabía sobre ellos y dijo que vino con una amiga para su cumpleaños y había visitado algunos clubes en Las Vegas. También había estado en Las Vegas varias veces por negocios. Sentí que estaba presumiendo en ese momento. Pensé que esa no era la Kim que conocía. Joe le había dado libertad total, especialmente cuando ella negaba cercanía con él, afirmando que necesitaban una boda blanca antes de poder ser íntimos. Estaba seguro de que estaba ocultando su verdadera personalidad a Joe y no era la mujer virtuosa que afirmaba ser. Lo que vi esa noche fue una mujer inteligente, astuta, manipuladora y atractiva que disfrutaba coqueteando y recibiendo atención de los hombres, especialmente de aquellos que no eran su esposo. Sentí que Joe estaba en problemas porque ella parecía demasiado ambiciosa y no contenta con su posición. Todo lo que hacía era criticar a Joe y decir que podía hacerlo mejor. Sentí que estaba tratando de construir su propio imperio usando a Joe como vehículo para llegar allí. Seguí su ejemplo y fuimos a un club en Las Vegas que tocaba música EDM y house. Había una larga fila, así que nos alineamos, pasando el tiempo coqueteando entre nosotros. Estábamos algo borrachos y perdidos en nuestro propio pequeño mundo. Una vez dentro, nuestras manos estaban por todo el cuerpo del otro en la pista de baile. Estábamos bailando tan cerca que parecía que lo estábamos haciendo con la ropa puesta. En un momento me dejé llevar y tenía 2 de mis dedos dentro de ella mientras bailábamos. Ella me detuvo y sugirió que regresáramos antes de que Joe comenzara a buscarla. Miré la hora y ya eran alrededor de la 1 a.m. Tenía razón, necesitaba levantarme temprano para abrir el stand y necesitaba dormir un poco porque el día siguiente sería largo. Dejamos el club y esperamos en la fila para tomar un taxi. Le di una propina al encargado de la fila con $20 para que nos dejara pasar primero. En el corto trayecto de regreso al hotel, Kim y yo estábamos en la parte trasera del taxi, besándonos. Antes de darme cuenta, ella me desabrochó el pantalón y comenzó a hacerme una felación, sin importar que el conductor pudiera vernos en el espejo retrovisor. Estábamos a unas pocas cuadras del hotel cuando el conductor, en tono de broma, nos dijo que paráramos y consiguiéramos una habitación. Ella se detuvo después de eso y el taxi nos dejó en el hotel. En el ascensor, estábamos en el mismo piso, y cuando bajamos,
pensé que iríamos a mi habitación para terminar lo que ella había comenzado. En cambio, simplemente me dijo buenas noches y se dirigió a la habitación que compartía con su esposo. Esa noche me quedé despierto pensando en lo que podría haber sucedido. A la mañana siguiente, un golpe en mi puerta me despertó. Era el otro empleado que había venido con nosotros, recordándome que se suponía que debíamos empacar y arreglar nuestro stand temprano antes de que llegaran los asistentes a la exposición. El plan era estar allí antes de las 7 a.m. y ya eran unos minutos pasadas las 7. Me preparé rápidamente, me cepillé los dientes y bajé. No estaba pensando en la noche anterior hasta que vi a Joey y Kim desayunando abajo. No estaba seguro de cómo reaccionaría Kim cuando me viera, pero me saludó como si nada hubiera pasado. No teníamos tiempo para unirnos a ellos, así que nos dirigimos al lugar para desempacar y preparar las cosas. Cuando llegamos al lugar, desempacamos y arreglamos todo. Algunos asistentes y posibles clientes visitaron nuestro stand, y estuve ocupado comercializando nuestros productos antes de que Kim y Joey llegaran. De vez en cuando trataba de mirar a Kim mientras atendíamos a las personas, pero ella evitaba mirarme o hablarme. Era incómodo, parecía que me estaba evitando. Sintiendo que lo que sucedió fue un error, pensé que tal vez el alcohol había jugado un papel en sus acciones. Estaba algo borracha, cometió un error y yo me aproveché de ella. Antes de que terminara la exposición ese día, sentí que ella confesaría a Joey y yo estaría en problemas. Era evidente que me estaba evitando y temía que le contara a Joey lo que sucedió la noche anterior. Temía perder mi trabajo y un amigo. Para empeorar las cosas, ella se fue antes de que terminara la exposición y Joey me dijo que no se sentía bien. Creo que parte de la razón por la que se fue porque la hice sentir incómoda. Me sentí culpable mientras compartía un taxi con Joey después de la exposición. Lamenté haberme metido en esa situación y asumí toda la responsabilidad. En el camino de regreso al hotel, debatí si decirle a Joey lo que había pasado para controlar la narrativa, pero sería difícil explicar cómo su esposa terminó conmigo, así que me quedé callado. Durante el resto del día, no pude pensar en otra cosa que no fuera ella, no solo de manera sexual, sino porque temía que le contara a Joey sobre lo que pasó y yo perdería mi trabajo, mi reputación y enfrentaría la vergüenza. Oh, hombre, estaría en un gran problema. Sentía que necesitaba hablar con ella, sentía que mi trabajo estaba en juego y no podía esperar hasta el día siguiente para hablar con ella. Ese día bajé al bar con la esperanza de que estuviera allí como la noche anterior, pero no lo estaba. Fue una larga noche. Al día siguiente, en la exposición, mientras estábamos en el stand, yo estaba fuera reuniéndose con un cliente y el otro empleado también estaba fuera. Estábamos solo Kim y yo en el stand y no había visitantes alrededor. Había una ventana de oportunidad para hablar con Kim a solas, pero no sabía qué decirle. La llamé e intenté decir algo mientras ella me miraba, esperando que hablara, pero seguía tartamudeando mis palabras. Tenía esa expresión en su rostro como si pensara, ¿qué demonios te pasa? Terminé diciendo que lo sentía por lo que sucedió el otro día y ella respondió, lo sé, no volverá a suceder. Simplemente desvió la mirada de mí y continuó haciendo lo que estaba haciendo, actuando como si nunca hubiera pasado nada. Era casi como si toda esa noche fuera un borrón para ella. La tensión se rompió cuando un visitante entró en nuestro stand preguntando sobre nuestros productos. Después de ese día, me sentí un poco aliviado. Su reacción cuando estábamos solos fue tan indiferente que uno pensaría que alguien que hizo lo que ella hizo tendría más que decir. Regresé al hotel esa noche sintiéndome un poco mejor que el día anterior y dormí bien. La mañana siguiente, que era el último día, se suponía que sería mediodía en el stand con algunas reuniones con posibles clientes que querían nuestros servicios. El otro empleado y yo pasamos la mayor parte del día organizando el envío de nuestros productos de regreso a casa. Joey y Kim vinieron un par de veces, pero la mayor parte de su día la pasaron en reuniones privadas con clientes y compradores. Tuve algunas interacciones normales con Kim ese día, sin incomodidad, como si el encuentro de hace 2 días nunca hubiera sucedido. Al final del día, los 4 compartimos un viaje en Uber de regreso al aeropuerto después del evento. Yo estaba sentado en el asiento delantero, Joey, Kim y el otro empleado estaban sentados en la parte trasera.
Miré en el espejo retrovisor y vi cómo Joe y Kim estaban charlando y riendo con el otro empleado. Sentí que había esquivado una bala y estaba contento de que las cosas no hubieran escalado más con Kim. El viaje a China se pospuso, pero no recuerdo por qué. Sin embargo, sé que Joe y Kim habían planeado tener la boda blanca que ella siempre había querido. Sus padres de China ya estaban en Estados Unidos y la mayoría de los empleados de Joe estuvieron presentes en la boda también. En este punto, ya no salía mucho con Joe y nuestra relación se había vuelto más dinámica de jefe-empleado. Estaba ganando más dinero del que podría haber ganado en cualquier otro lugar y proyecté que mis ingresos se duplicarían en menos de un año basado en el rendimiento de la empresa. Durante este periodo, también contratamos a 6 empleados asalariados adicionales. Ahora éramos 3 gerentes, yo y otros 2 chicos, junto con Kim y Joe, 3 ingenieros y 21 empleados por hora. El mes siguiente, Kim y yo estábamos planeando un viaje a China para que ella me presentara a otros proveedores y encontrara un proveedor para componentes para nuestro próximo lanzamiento de productos. Cuando me estaba preparando para el viaje, estaba seguro de que algo sexual sucedería. Nuestros asientos en clase ejecutiva estaban uno al lado del otro y nos alojaríamos en el mismo hotel. Planeamos visitar 2 ciudades juntas por negocios y luego ella visitaría a su familia en el oeste de China antes de regresar a Estados Unidos. En ese momento de mi vida, las cosas iban muy bien. Tenía suficiente dinero para hacer un pago inicial en una casa y una novia seria. A pesar de mi atracción por Kim, esperaba que no se convirtiera en un encuentro íntimo porque si ella me hiciera un avance, no estaba seguro de ser lo suficientemente fuerte como para decir que no. Durante nuestro largo vuelo, principalmente hablamos de negocios y tuvimos algunas conversaciones amistosas, pero nada sexual. Una conversación que se destacó fue cuando me preguntó una pregunta hipotética sobre si la veía como una buena líder y si me uniría a ella si comenzara su propia empresa. Dije que sí, por supuesto, pero en el fondo de mi mente pensé que era una pregunta extraña. ¿Por qué querría comenzar su propia empresa? Ya era socia principal en la exitosa empresa de su esposo. Se habían casado recientemente, así que no era como si estuvieran teniendo problemas maritales. Esa pregunta no tenía sentido hasta años después. El resto de la semana fue muy productiva en términos de establecer contactos, construir relaciones comerciales y encontrar proveedores para crear nuevos productos. Nos quedamos en el mismo hotel durante 2 días en una ciudad y un día en otra antes de que ella viajara al oeste del país para visitar a su familia. No salí a explorar ni a hacer turismo porque no era lo mío. Pasé la mayor parte del tiempo al teléfono con clientes en Estados Unidos o en mi laptop trabajando y asegurándome de que todo en casa funcionara sin problemas. Después de mi visita de una semana a China, me sentí muy confiado y cómodo en mi rol. Me veía a mí mismo como un hombre de negocios internacional e incluso como un comercializador de productos, algo para lo que no fui a la escuela y no estaba calificado. Se lo debía todo a Joe por darme la oportunidad. Después de nuestro viaje a China, quedó claro que el asunto fue un breve desliz. Me alegraba de que nunca continuara y, desde entonces, nuestra relación fue profesional. Unos meses más tarde, me comprometí con mi novia y nos casamos poco después. Financieramente, las cosas iban tan bien que estaba ganando casi $120,000 después de aproximadamente un año de trabajar allí. Durante ese mismo periodo, Kim quedó embarazada y 9 meses después dio a luz a una niña. Mi esposa también dio a luz alrededor del mismo tiempo. Dado que todos éramos de la misma edad, nos casamos alrededor del mismo tiempo y nuestras hijas tenían la misma edad. Joe y Kim intentaron incluirnos en todas las funciones que organizaban. Intentaban que nos volviéramos amigos cercanos y a mi esposa le gustaba la idea, pero yo intentaba mantener las actividades estrictamente de negocios. Me enfocaba más en el trabajo y la familia y no quería involucrarme de ninguna manera que pudiera interferir con mi matrimonio o trabajo. Tenía una sensación extraña sobre el matrimonio de Kim y Joe, particularmente como ella parecía controlarlo, y no quería involucrarme. Además, no quería que se expusiera mi aventura con ella ni ponerme en una posición para que continuara. Avanzando rápidamente unos 2 años, y el negocio iba increíblemente bien. Estaba ganando alrededor de 4 millones al año y estábamos esperando nuestro segundo bebé. Joe me llamó una noche sugiriendo que saliéramos a un bar. Pensé que era extraño porque no habíamos salido en un tiempo,
y Joe no es del tipo que simplemente sale a un bar, a menos que sea por negocios o algo importante. El hombre rara vez bebe, así que, naturalmente, estaba nervioso por todo el asunto. En el fondo de mi mente, pensaba que tal vez mis pecados de hace 2 años con su esposa habían vuelto para atormentarme. Fui al bar pensando que me despedirían o que algo malo sucedería, aunque sabía que lo conocía lo suficientemente bien como para saber que si se enteraba de la aventura, probablemente me despediría por teléfono y no habría necesidad de una reunión en el bar. Pensé que tal vez quería manejar las cosas de manera diferente. Tal vez estaba pensando demasiado en las cosas. Fui al bar nervioso como el infierno, pero cuando llegué allí y comenzó a contarme sus problemas, no se trataba de mí. En cambio, se trataba de su relación con Kim, que estaba en problemas. Había estado teniendo problemas familiares y quería desahogarse conmigo. Como mencioné anteriormente, ya no salía mucho con él. Dijo que la razón por la que no salía conmigo y con algunos de sus amigos con tanta frecuencia era porque Kim intentaba aislarlo de cualquiera cercano a él. Dijo que con los años, él y Kim se habían distanciado debido a los viajes frecuentes. Para empeorar las cosas, sus padres, que habían visitado hace 2 años cuando se casaron, se negaban a irse y ahora estaban tratando de controlar cómo se criaba a su hija de 2 años, lo que causaba fricciones en su matrimonio. Estaba teniendo problemas para criar a su hija en un hogar multicultural, especialmente porque sus suegros seguían allí. Se quejaba de que sus suegros no lo escuchaban e intentaban aislarlo en su propia casa. Presté mucha atención a lo que estaba diciendo, parecía que había estado pasando por esto durante un tiempo y no tenía a nadie con quien compartir su historia. Probablemente yo era el amigo más cercano que tenía y ni siquiera me sentía cercano a él. Debió ser muy difícil para él compartirlo porque sabía que yo le había advertido sobre esto años atrás. Me sentí realmente enojado por él, pensé que estaba mal que intentaran aprovecharse de él debido a su personalidad sumisa. Quería decirle que simplemente echara a sus suegros, pero él dijo que su esposa había acordado que se irían a China en unas semanas. Solo con escucharle, pude darme cuenta de que Kim tenía el control total de la casa. Joe caminaba con pies de plomo en su propia casa, lo que probablemente daba a sus suegros la confianza para dictar cómo debía criar a su propia hija. No quería ser demasiado agresivo y decirle que pusiera orden como el hombre de la casa porque sería inapropiado y él no es ese tipo de persona. Así que le pregunté qué pensaba Kim sobre que su familia se quedara tanto tiempo en su hogar y tratara de criar a su hija a su manera. Dijo que Kim lo apoyaba e incluso lo alentaba porque dijo que su educación la convirtió en la mujer que es hoy. Me dijo que Kim también dijo que como ambos viajan con frecuencia, sus padres son la única fuerza estable en la vida de su hija. Después de que dijo eso, no encontré muchos defectos en la lógica de Kim según como lo explicó Joe. Kim y Joe viajan mucho, a veces durante semanas, y sería bueno tener a alguien permanente alrededor. Pero no le dije eso a Joe, sabía que había más en la historia, así que insistí. Más tarde, me dijo que no habían sido íntimos durante más de 4 meses. Cuando no están en viajes de negocios, ella usa cualquier excusa para evitar la intimidad con él, desde la carga de trabajo hasta la necesidad de atención de su hija, cualquier cosa para rechazar sus avances. Intentó convencerla de que fuera ama de casa, pero incluso yo sé que Kim es demasiado ambiciosa para eso. Se quejaba de que se negaba a tener más hijos y todo lo que quería era una esposa simple que estuviera en casa y criara a la familia. Dijo que tenían todo el dinero que necesitaban, pero ella seguía queriendo más control sobre su negocio. Le pregunté si alguna vez había considerado el divorcio, de esa manera tendría la custodia compartida de su hija y podría pasar más tiempo con ella sin interferencias externas y proteger sus finanzas, porque la mayoría de las veces, quien presenta la demanda de divorcio primero probablemente obtendrá la ventaja. Dijo que no había considerado presentar la demanda de divorcio ni hablar con un abogado, quería hablar con ella sobre consejería matrimonial. No intenté disuadirlo de ir a consejería matrimonial, pero le dije que siempre debería tener un plan B. También le advertí que estuviera atento a sus movimientos. Le dije que encontrara una manera de monitorear su teléfono, rastrear sus movimientos para asegurarse de que iba a donde decía que iba e instalar un GPS en su coche si era posible. Me respondió mirándome como si estuviera hablando otro idioma. Me dio una mirada de, ¿cómo demonios se te ocurre sugerir algo así? Desestimó mi sugerencia enojado,
diciendo que la mayoría de sus viajes son internacionales y que ella no es el tipo de persona que tendría una aventura. En ese momento, supe que estaba en problemas. Sentí que debería quedarme callado antes de incriminarme, así que simplemente me senté allí en silencio, escuchando sus historias sin ofrecer ninguna opinión tangible, solo diciéndole lo que quería escuchar. Mi evaluación en ese momento fue que Kim estaba teniendo una aventura o planeando divorciarse de él. Este pobre hombre era la persona más estúpida e inteligente que había conocido, demasiado ajeno para darse cuenta de cuando le estaban a punto de sacar la alfombra de debajo de los pies. Me alegró que tuviéramos esa reunión porque me permitió prepararme para la eventualidad. No sabía qué impacto tendría su posible divorcio, pero sabía que necesitaba planificar una salida. Me di cuenta de que no podría ganar la misma cantidad de dinero en otro lugar. La única manera de mantener mis ingresos sería replicar su modelo de negocio y comenzar mi propia empresa utilizando el conocimiento y la experiencia que ya tenía. Ya sospechaba que Kim estaba tratando de hacerse cargo del negocio por cosas que me había dicho en el pasado y el hecho de que ella había tomado el control del proceso de contratación, trayendo personas leales a ella, en su mayoría empleados chinos. Sospechaba que algo estaba pasando, pero no podía entenderlo. Ella incluso controlaba a los empleados que estaban bajo mi mando porque ella los había contratado y no podía hacer ningún movimiento sin que ellos le informaran. No confiaba en los empleados bajo mi mando. Ella había hecho que el lugar de trabajo fuera tóxico. Intenté tomar el control de mi equipo, pero ella contraatacó y tuve que dar marcha atrás para evitar que me despidieran. Después de mi conversación con Joe en el bar, noté que estaba perdiendo lentamente la motivación y aflojando en sus responsabilidades. La buena noticia fue que habían creado un modelo de negocio tan bueno que podía sostenerse a sí mismo sin la necesidad de buscar más clientes, ya que la base de clientes actual era suficiente para hacerlo rentable, pero no habría ningún avance en nuevos productos ni crecimiento. Unos días después, noté que Kim no estaba yendo al trabajo tan a menudo y no respondía su teléfono, incluso cuando la llamaba por WhatsApp. Un día o dos después, algunos de nuestros proveedores en el extranjero dejaron de responder de manera oportuna. También noté que habíamos perdido algunos clientes, y era obvio que algo estaba sucediendo. Después de 5 días consecutivos de su ausencia, Joe nos llamó a mí y a los otros 3 gerentes a su oficina para explicar lo que estaba sucediendo. Nos dijo que había tenido un desacuerdo con su esposa y que ella estaba tratando de destruir el negocio. Algunos de los proveedores y clientes eran leales a ella, y había estado tratando de crear su propio negocio y arruinar nuestra reputación. Dijo que las consecuencias serían enormes y que debíamos prepararnos, posiblemente tendríamos que despedir a la mitad de nuestros empleados. Me dijo que tendría que viajar a China y Vietnam la semana siguiente para asegurar proveedores alternativos, mientras él se encargaría del lado de las relaciones con los clientes del negocio. Después de que los otros 2 gerentes se fueron de la sala, Joe y yo hablamos a solas, y me dijo que yo había tenido razón todo el tiempo. Me explicó que el impacto en el negocio habría sido mucho peor si no la hubiera descubierto antes de que pudiera poner en marcha todos sus planes. Después de nuestra reunión en el bar, no pudo dejar de pensar en la posibilidad de infidelidad, así que instaló un dispositivo de monitoreo en su teléfono. Resultó que ella había estado en relaciones románticas con varios hombres en WeChat, uno de los cuales ya le había propuesto matrimonio. Ella había aceptado, y planeaban mudarse juntos y comenzar un negocio similar al nuestro. Iba a casarse con él y traerlo a Estados Unidos ahora que ella era ciudadana gracias a Joe. El hombre tenía un título en ingeniería, como Joe, era mucho mayor y tenía una red más amplia en China. Aparentemente, se conocían desde mucho antes de que ella conociera a Joe. Según los mensajes de texto que Joe recuperó, ella le dijo que planeaba divorciarse de Joe y hacerse cargo de la empresa. No estaba seguro de cómo planeaba hacer eso, pero eso fue lo que Joe me dijo, que ella planeaba divorciarse de él en unos 5 meses, pero fue descubierta demasiado pronto, lo que la obligó a actuar prematuramente. Joe descubrió todo y la confrontó, por lo que dejó de presentarse a trabajar. La mayoría de sus viajes no eran solo de negocios, sino también escapadas románticas. Joe me contó que antes de que él descubriera su infidelidad, ella le prometió que iría a consejería matrimonial y lo animó a comenzar consejería individual, todo mientras ya había tomado la decisión de divorciarse de él y solo estaba ganando tiempo. Me dijo que se sentía muy deprimido y había estado considerando terminar con su vida en los últimos días.
En un momento comenzó a llorar y lo abracé para consolarlo. Sentí que lo había estado reprimiendo durante mucho tiempo. Le pregunté dónde estaba su hija y si los suegros seguían en su casa. Dijo que los suegros se habían ido, que había contratado a una niñera para su hija y que su esposa había desaparecido desde que la confrontó. Me dijo que la había llamado varias veces, pero que no respondía. Sabía que había estado ocupada llamando a sus proveedores y clientes, diciéndoles que cortaran lazos con su negocio y compartiendo todo tipo de documentos incriminatorios para destruirlo. Sin embargo, algunos de los clientes eran lo suficientemente leales o pensaban que era algún tipo de estafa, por lo que decidieron llamarlo para informarle lo que estaba pasando. Algunos proveedores solo se preocupaban por el dinero y cortarían el contacto solo si no les pagaban, así que su plan no funcionó como ella esperaba. En este punto, yo pensaba que Kim había dejado a su esposo y a su hija para unirse a su novio/novio en China, tratando de robar parte de su negocio llamando a sus clientes y proveedores con poco éxito. Ya había saboteado a algunos de sus proveedores en China y Vietnam, así que era solo cuestión de tiempo antes de que comenzáramos a quedarnos sin algunos componentes y nuestros clientes comenzaran a quejarse por las entregas tardías. Ya había estado en China y Vietnam varias veces y había construido una red de contactos en esa parte del mundo, así que conocía el terreno. También había estado buscando proveedores en América del Sur, aunque con poco éxito. Antes de reservar nuestro viaje de ida a China, solo teníamos un mes de suministro de algunos componentes críticos que ella había saboteado con éxito, así que teníamos nuestras prioridades. Reservamos un viaje de ida porque no sabíamos cuándo regresaríamos, a menos que encontráramos proveedores alternativos que pudieran proporcionarnos los componentes críticos. No me preocupé mucho porque Kim querría destruir un negocio que ayudó a construir, porque siempre supe que estaba tratando de silenciar a Joey y hacerse cargo del negocio, pero él estaba demasiado ciego para darse cuenta hasta que fue demasiado tarde y ahora estábamos corriendo como pollos sin cabeza. En ese momento, todavía estaba confundido por sus acciones. Pensé que tendría más sentido hacerse cargo del negocio que intentar comenzar uno con alguien más, incluso si él era más exitoso. Pensé que tal vez ella actuó de manera precipitada y su plan completo no estaba bien pensado y estaba destinado al fracaso. No lo sé, tal vez había más en la historia que no conocía, pero desde mi punto de vista y la información que tenía, esa era la conclusión que podía sacar de su razonamiento. En ese momento, todo lo que estaba pensando era en salvar este negocio para poder seguir pagando mi hipoteca y mantener el estilo de vida lujoso al que mi hermosa esposa e hijos estaban acostumbrados. Sentía que ella era la enemiga y no consideraba los medios de vida de los 37 empleados que se ganaban la vida con este negocio que yo había construido. Nos quedamos alrededor de 2 semanas en el este de Asia y visitamos 3 países. Al final de nuestro viaje, pudimos recuperar a algunos de nuestros antiguos proveedores porque, curiosamente, Kim dejó de llamarlos y no estaba cumpliendo con sus compromisos. Al final del día, el dinero compra lealtad y estábamos ofreciendo pagar. Me pareció extraño que de repente detuviera sus esfuerzos para destruir la empresa, fuera cual fuera la razón, fue genial para mí. Después de regresar a Estados Unidos, tomó alrededor de un mes superar la tormenta, pero las cosas eventualmente volvieron a la normalidad. Nunca volvimos a saber de Kim y nunca la volví a ver. Durante esos meses, noté que Joe nunca fue el mismo. Siempre había sido introvertido, pero ahora se retraía aún más, volviéndose muy paranoico y defensivo. Una vez le pregunté si había escuchado algo sobre Kim y me dijo que ella lo había abandonado a él y a su hija, y que no había sabido nada de ella. Empezó a preguntarme por qué estaba curioso, lo cual me pareció extraño dado todo lo que habíamos pasado. Unas semanas después, un empleado me informó que se había presentado un caso de persona desaparecida para Kim. Su familia afirmó que no conocían su paradero y que no habían tenido noticias de ella en semanas. Inmediatamente llamé a Joe y me confirmó que era cierto. Me dijo que la policía había hablado con él y sospechaban de un juego sucio. No había pruebas de que ella hubiera regresado a China y la última persona que la vio fue Joe, lo que lo convertía en el principal sospechoso. Joe me dijo que no había mencionado la infidelidad de su esposa a la policía por temor a que se utilizara como motivo para arrestarlo y me pidió que tampoco se lo dijera a ellos. En este punto, no sospechaba que Joe estuviera involucrado y no quería sospecharlo. Incluso si lo estaba, lo cubriría porque era mejor que ella permaneciera desaparecida a arruinar mi sustento.
3 meses después de su desaparición reportada, noté un cambio notable en Joe. Estaba más sociable, me llamaba más y trataba de salir con más frecuencia. Nuestro negocio comenzaba a recuperarse y yo había viajado a Asia Oriental un par de veces. Convencí a Joe de que saliera más a menudo y pasara tiempo con mi familia. También lo llevé a bares y salidas con mis amigos militares para ayudarlo a relajarse socialmente y conocer gente nueva. Cuando estábamos fuera, traté de no mencionar a Kim, ella ya era cosa del pasado. Una vez, mientras estábamos juntos, Joe me dijo que los padres de Kim y su tío Rico habían estado llamando a la policía tratando de que lo arrestaran porque sospechaban que él había hecho algo a Kim. Sin embargo, no había pruebas de un crimen. Joe había permitido voluntariamente que la policía accediera a su hogar y ya habían registrado todo. Les había contado todo lo que sabía, excepto sobre la aventura. Desde fuera, no había señales de problemas matrimoniales y ninguno de los dos había intentado contactar a un abogado de divorcio antes de su desaparición. Descubrieron que Kim había contratado una póliza de seguro de vida enorme a nombre de Joe sin su conocimiento, lo que hacía que el caso fuera aún más extraño. La policía probablemente estaba confundida también. Desde su punto de vista, no había motivo para que Joe causara la desaparición de su esposa. La policía probablemente habló en detalle sobre Kim con los dos gerentes de la empresa. Lo sé porque hablaron conmigo también. Solo estaban buscando respuestas, pero no tenían pistas para seguir. No íbamos a ofrecer ninguna información, así que ninguno de nosotros mencionó que ella había intentado destruir la empresa y estaba convenciendo a otros empleados de que la dejaran. Si lo hubiéramos hecho, habrían tenido un motivo para arrestar a Joe o construir un caso en su contra si no lo habían hecho ya. El caso quedó en suspenso durante unos 5 meses hasta que la familia de Kim en China contrató un equipo de investigación privada. Comenzaron a trabajar en el caso y a hacer preguntas. Lograron convencer a algunos empleados chinos de que hablaran sobre cómo Kim había intentado persuadirlos para que dejaran la empresa y se unieran a ella. Algunos amigos de Kim mencionaron lo infeliz que estaba con su matrimonio y cómo quería dejar a Joe. Los investigadores privados construyeron suficiente causa probable para llamar la atención del periódico local, probablemente financiado por su familia en China. Publicaron informes constantes sobre la historia de Kim para presionar a la policía y a la fiscalía y atraer interés público para que la fiscalía actuara sobre el caso. Finalmente, la policía recuperó parte de la investigación realizada por los investigadores privados contratados, que incluía registros de sus viajes, compras, transcripciones de entrevistas e información de sus socios de infidelidad. Esta vez, algunos empleados fueron llevados a la comisaría, aumentando la presión para que hablaran. Luego descubrieron que antes de que desapareciera, Joe nos había informado a mí y a los dos gerentes que ella estaba tratando de destruir la empresa y que se me había dicho que viajara a China para reparar el daño. Cuando me llevaron para interrogarme, fui con un abogado y me negué a divulgar cualquier información para ayudar en la investigación porque no quería incriminarme. Querían una declaración de mi parte porque sabían que estaba cerca de Joe y Kim. Intentaron intimidarme, diciéndome que era sospechoso y cómplice del crimen, insinuando que me sentía culpable porque había contratado a un abogado. En el fondo de mi mente, tenía la sensación de que Joe podría haber hecho algo a Kim, pero elegí no creerlo. Finalmente, se dieron por vencidos en tratar de obtener una declaración de mí, pero continuaron acosándome, arrestándome y liberándome dentro de las 24 horas y apareciendo en mi lugar de trabajo. No conozco todos los detalles, pero de alguna manera obtuvieron una orden para registrar nuevamente la casa de Joe y confiscaron algunos artículos. Carteles de persona desaparecida, con la foto de Kim estaban por toda la ciudad, asumiendo que había fallecido, pero pedían información que condujera a un arresto con una recompensa. La investigación policial duró otros 6 meses. Fueron 6 meses de tortura porque los medios de comunicación y algunos periódicos siempre nos molestaban en nuestro lugar de trabajo tratando de obtener una declaración. Estaba seguro de que algunos de ellos eran falsos y pagados por la familia de Kim. Esto afectó a algunos de nuestros empleados y la empresa comenzó a perder gente. 6 meses después, las cosas se calmaron un poco. También hablé con Joe durante esos 6 meses y pasamos mucho tiempo juntos. Había una sensación de que él sabía que yo sabía que él tenía algo que ver con su desaparición, pero no tenía que preguntarle. Sea lo que sea que haya sucedido entre ellos,
lo que me digo a mí mismo para dormir bien por la noche es que esta mujer estaba tratando de quitar el sustento de mis hijos y destruir una empresa en la que había invertido mi sangre y sudor. Ella merecía cada pedazo de lo que le sucedió. Después de esos 6 meses, la fiscalía no quería llevar el caso a juicio porque todo lo que tenían era evidencia circunstancial y rumores. Podrían pasarlo por un gran jurado si tenían suerte, pero podría ser absuelto en un juicio si surgía más evidencia más tarde, el caso se perdería. Así que decidieron esperar más pruebas y el caso aterrizó en la sección de casos sin resolver por ahora. Las cosas volvieron a funcionar en la empresa y parecía que habíamos superado la tormenta. Aproximadamente un año después, mi esposa me llamó mientras estaba en el aeropuerto a punto de abordar un vuelo fuera del país. Me dijo que pusiera las noticias locales. Le recordé que estaba en el aeropuerto y que solo tenían CNN, así que debería decirme qué estaba pasando. Me dijo que aproximadamente 2 semanas antes, un corredor había encontrado algunos restos humanos esparcidos por un área, aparentemente desenterrados por algunos animales. Encontraron un cráneo y los registros dentales coincidían con los de Kim. Inmediatamente abandoné mi vuelo y llamé a Joe, pero no contestaba. El abogado de Joe me llamó poco después para informarme que Joe había sido arrestado. Su fianza se fijó en $300,000 y lo sacamos tan pronto como el juez lo permitió. En resumen, tuve la oportunidad de hablar con Joe y me informó que fue un accidente. Lo que sucedió fue que ella le dijo que lo dejaba y que se llevaría a su hija a China. Él se negó, la empujó y ella se golpeó la cabeza contra la pared y se desplomó. Luego se recuperó y Joe la ayudó a llegar al sofá donde se recostó y seguía hablando, pero no en voz alta. Continuó diciéndole que se llevaría a su hija y se acostó en el sofá para recuperarse de la conmoción. Joe dijo que incluso le llevó una manta porque ella se negó a ir al dormitorio. Pensó en llevarla al hospital, pero temía que la policía pudiera involucrarse. Pensó que estaría bien por la mañana. A la mañana siguiente, volvió a la sala y se dio cuenta de que ella había fallecido. Notó que estaba sangrando por la parte posterior de la cabeza. Su historia era consistente con el informe del forense sobre una pequeña fractura en la parte posterior del cráneo, trauma contundente. El forense dijo que era inconcluso si la fuerza podría haber causado su muerte, pero que podría haber muerto desangrada. Después del juicio, fue declarado culpable de homicidio involuntario en segundo grado y el jurado recomendó alrededor de 20 años de prisión. Mientras escribo esta historia, él ya ha cumplido 3 meses de su condena y estamos trabajando para apelar su caso. Yo he firmado la mayor parte de su empresa a mi nombre y me comprometí a cuidarlo financieramente. Actualmente estoy en una batalla por la custodia con los padres de Kim porque queremos adoptar a su hija de 5 años. Eso es lo que yo quería y la niña creció con mis hijos, y creo que mi hogar sería ideal para ella. Editado. Después de los eventos escritos en la historia inicial, las cosas tomaron un giro oscuro que revelaría una red de mentiras, engaños y descubrimientos forenses innovadores. El desarrollo de estos eventos cambiaría la vida de los involucrados para siempre. En octubre de 2019, Kim, una joven madre y esposa, desapareció sin dejar rastro. Su esposo, Joe, la reportó como desaparecida al día siguiente en circunstancias sospechosas. En lugar de llamar al 911, contactó la línea de no emergencia, lo que generó dudas inmediatas entre los investigadores. Joe sugirió que Kim podría haberse escapado con otro hombre, citando una supuesta aventura emocional con alguien en China. Sin embargo, el comportamiento de Joe y la evidencia de un matrimonio tumultuoso rápidamente centraron la atención en él. Los investigadores pronto descubrieron horas de discusiones grabadas en los teléfonos de la pareja, revelando un matrimonio profundamente problemático. La actitud de Joe durante las entrevistas policiales, donde describió cómo tomaba paseos relajados en lugar de buscar activamente a su esposa desaparecida, aumentó aún más las sospechas. El 25 de octubre de 2019, Joe fue arrestado por abuso infantil físico después de que se encontraran moretones en su hija pequeña. Este arresto permitió a la policía detener a Joe mientras recopilaban más pruebas, incluida una escritura sospechosa encontrada en su apartamento que parecía preparada para desviar la investigación. El gran avance en el caso se produjo en marzo de 2021, cuando un excursionista encontró los restos esqueléticos de Kim en el Parque Estatal Memorial de Rockbridge, el mismo parque donde Joe le había propuesto matrimonio.
Este descubrimiento fue un punto de inflexión. Entre las pruebas recolectadas había un par de botas de Joe con suelas embarradas que contenían agujas de árboles de enebro. Christine Edwards y su equipo del Jardín Botánico de Missouri realizaron pruebas de ADN en estas agujas, coincidiendo con los árboles de enebro en el lugar donde se encontró el cuerpo de Kim. Este uso innovador del ADN de plantas colocó a Joe en la escena donde se encontró el cuerpo de Kim, proporcionando pruebas cruciales en su contra. El juicio de Joe comenzó en noviembre de 2021. Ante una abrumadora evidencia forense, su defensa afirmó que la muerte de Kim fue accidental, resultante de un empujón durante una discusión que la hizo caer y sufrir una lesión fatal. Sin embargo, la fiscalía, dirigida por el entonces fiscal de condado de Bond, Dan Knight, presentó un caso sólido que incluía grabaciones secretas de sus discusiones y la evidencia botánica forense. Las grabaciones mostraban el comportamiento controlador y abusivo de Joe, lo que ayudó a establecer un motivo para un asesinato premeditado. El 11 de noviembre de 2021, después de un juicio de 10 días, Joe fue declarado culpable de asesinato en segundo grado. El jurado no creyó que el asesinato fuera premeditado en la medida necesaria para una condena de primer grado, pero estuvo de acuerdo en que Joe fue responsable de la muerte de Kim. Fue sentenciado a 28 años en prisión, un año por cada año de la vida de Kim. Después del juicio, los amigos y la familia de Kim la recordaron como una persona amable, inteligente y artística que fue profundamente amada. Su muerte prematura dejó un vacío significativo en sus vidas. La comunidad también vio el impacto trágico en la hija pequeña de la pareja, quien ahora tendría que crecer sin ninguno de sus padres debido a las trágicas circunstancias. El caso ganó atención nacional, no solo por sus elementos trágicos, sino también por las técnicas forenses innovadoras utilizadas. El uso del ADN de plantas para resolver el crimen fue sin precedentes y destacó los métodos innovadores que pueden emplearse en investigaciones criminales. Este caso sirve como un recordatorio sombrío del potencial de violencia oculta en vidas aparentemente ordinarias y subraya la importancia de la ciencia forense avanzada para lograr justicia. Mientras Joe cumple su condena, las ondas de esta tragedia continúan afectando las vidas de aquellos que conocieron a Kim, asegurando que su memoria y las lecciones aprendidas de este caso perduren. Para más detalles, pueden referirse a las historias completas y los informes detallados de fuentes como CBS News y medios locales de Missouri que cubrieron la investigación y el juicio extensivamente.